joven nos va a traer la meditación. Y le pedí a Eric que pueda compartir con nosotros lo que el Señor puso en su corazón. Así que Eric, que Dios te bendiga y escuchamos lo que el Señor ha puesto en tu corazón. Hola, buen día, ¿cómo les va? Espero que se esté escuchando bien. Eh, la verdad que es re lindo poder verlos así todos, a todos, pareciera que estamos todos juntitos, pero en realidad no. Y esta semana, mientras pasaba la semana y tenía mi tiempo personal con Dios, eh, estaba pensando y gracias al Señor, pude meditar mucho en un pasaje que también eh, podemos arreglarlo, por así decirlo, con, con la meditación de la Santa Cena de Dios. Cuando pensamos en la Cena del Señor, siempre pensamos en el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, pensamos siempre en esa obra tan maravillosa de salvación, pensamos en el Evangelio, y eso nos llena, eso hace que a los cristianos que participamos eh, nos hace tener un momento de reflexión y también nos hace sensibilizar de todo lo que Jesús hizo por nosotros. Pero hay una palabra que esta semana me hacía pensar y daba vueltas en mi cabeza, y es una palabra que la explica muy bien, un pasaje que me gusta mucho, y acá preparé una presentación, espero que se pueda ver. No sé si se puede ver, pero esta semana pensaba y leía este pasaje. El capítulo 15 de Primera Corintios, desde el versículo 51. Y si tienen sus Biblias ahí, me gustaría que las abran y vayan al pasaje. Yo, bueno, ya lo tengo marcado para ir y hacer un poquito más rápido, pero acá Pablo está terminando una explicación de lo que es el cristiano, de las luchas que tiene, y para redondear su idea, termina con algo súper lindo que habla también de esta esperanza que tenemos y cómo la esperanza que tenemos eh, en, en la gloria eterna, en Jesús, también se puede encadenar o se puede arreglar con la cena del Señor. Fíjense, y vamos a leer el versículo 51 del capítulo 15, y arranca diciendo Pablo: He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Incorruptibles, serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y vamos a leer hasta acá nomás y después vamos a seguir, pero muy general y sin pocos detalles, vamos a poder ver que Pablo va a hablar de algo futuro. Si nosotros nos ponemos a pensar y volvemos a leerlo, fíjense que Pablo está hablando en tiempo futuro, en estos 4 versículos nomás. Pablo está diciendo y tenía esa esperanza. Quiero recalcar y quiero hacer hincapié en lo que en lo que Pablo tenía en la mente cuando estaba escribiendo estos versículos. Pablo les decía a los corintios: no importa tu lucha, quizás estás pasando por un momento en donde hay muchas tentaciones, y si no quiero hablar mucho del contexto de Corintio, pero sí en la semana, si quieren, pueden buscar un poco cómo era la ciudad de Corinto, pero los creyentes luchaban mucho con las tentaciones, con todo lo que era esa ciudad. La comunidad cristiana en ese momento estaba pasando por un momento en donde era muy difícil para ellos
mantenerse sanos. Entonces Pablo les presenta todo esto y para terminar dice, esperen. Fíjense cómo está escrito el versículo 51 en la traducción Reina Valera 1960. Dice, he aquí, como que dice, esperen, vamos a pararnos aquí. He aquí, os digo un misterio, os digo como un secreto. Acá presento un secreto, les presento un secreto, dice Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y vamos a detenernos en este versículo y en esta frase. Pero todos seremos transformados. Está hablando de tiempo futuro. Acá podemos ver la clara esperanza que tenía Pablo de que algún día él iba a ser transformado. Y con él todos los cristianos, con él los corintios y con él nosotros. Fíjense cómo dice seremos. No dice voy a ser transformado. Dice seremos. Está haciendo hincapié en que todos los cristianos vamos a ser algún día transformados. Quizá Pablo no lo estaba viendo, pero él sabía, tenía esa esperanza de que él iba a ser transformado. Y si seguimos leyendo después del versículo 54, vamos a ver el fundamento de por qué Pablo tenía esta esperanza. Fíjense que Pablo dice en el versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Acá podemos ver cómo Pablo es una persona que no solamente dice la esperanza que él tiene, sino que también fundamenta por qué tiene esa esperanza. Pablo nos está diciendo en estos dos versículos que él tiene esta esperanza porque el poder de Cristo tiene, valga la redundancia, poder en su vida. El poder de Cristo actúa en su vida. Y vamos a ir al segundo encabezado, que es el poder de Cristo en la cruz. Pablo tenía esta esperanza porque él había creído en ese poder. Y acá vamos a detenernos un poquito más y vamos a ir un poquito más lento, pero es importante entender que todos los cristianos tenemos esta esperanza solamente porque alguna vez tuvimos fe en el poder de Cristo en la cruz. Y eso es hoy lo que venimos a recordar. Eso es hoy lo que venimos a pensar. Estaría bueno que cuando vos estés participando en la Santa Cena de Dios, de Jesús, no solamente pienses y recuerdes la obra de Jesús en la cruz, sino que también estaría bueno que pienses en esa gran esperanza de la gloria eterna, como decía Pablo, como acabamos de leer en estos 4 versículos. Estaría bueno que pienses, yo no sé si alguna vez vos pensaste en esto cuando participaste de la cena, pero es parte de la cena también. El pensar en que un día vamos a estar transformados con Jesús, viviendo solamente para adorarlo y glorificarlo, es algo que debemos hacerlo en la cena, porque nosotros, gracias al Señor, creímos en ese poder que tuvo Jesús en la cruz. Y si seguimos leyendo, vamos a ver el versículo 57, que dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí vamos a ver un tercer encabezado, y ya para terminar, fíjense, si lo leemos detenidamente, vamos a ver una repetición de una palabra, que es victoria. Vamos a ver que en el versículo 55 Pablo hace una pregunta, como podríamos decir, no hay que ser dogmáticos en esto, pero podríamos suponer que Pablo está preguntando como un estilo de burla a la muerte, ¿no? Fíjense el versículo 55, que dice, la segunda parte, la segunda pregunta, ¿dónde, oh sepulcro, está tu victoria? El sepulcro no tiene victoria, el pecado ya no tiene victoria, la muerte sobre mí no tiene victoria.
pero vamos al versículo nuevamente 57 y dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nosotros somos cristianos que tenemos la victoria desde que creímos en el poder de Cristo. Muchas personas creen que vamos camino a la victoria, que nosotros los cristianos luchamos, tenemos una mente de Cristo, buscamos siempre agradar a Dios y glorificar su nombre para ir hacia la victoria. Y en realidad acá lo que Pablo nos está diciendo es que nosotros tenemos la victoria gracias o por medio a Jesús. Y eso también está muy relacionado con la Santa Cena de Dios. Esto me hace pensar que no solamente podemos participar de la cena recordando lo que Jesús hizo, teniendo esperanza en que algún día voy a verlo, sino que también puedo participar de la cena con un corazón agradecido, con un corazón lleno de gratitud, con un corazón feliz, lleno de gozo, porque soy un cristiano victorioso, porque soy un cristiano que busca siempre esto, que busca el estar con Dios y pensar en esta esperanza, pensar en su poder, pensar en que algún día voy a llegar, voy a ser transformado, pero que la victoria está asegurada. No sé si se puede entender y por ahí esto cuando lo leemos resulta un poco disparatado o palabras que por ahí no se pueden comprender bien, pero en realidad a lo que quiero llegar es que la obra de la cruz, lo que vamos a recordar hoy, y estas tres palabras tienen la relación de que todos los cristianos vivimos con una esperanza, somos victoriosos simplemente por el poder que tuvo en la cruz Jesús. Esto era lo que Pablo trataba de hacerle entender a los corintios, a esta comunidad. Y es lo que Pablo quiere hacernos entender a nosotros. Pablo está exponiendo acá, terminando una idea de la esperanza que tenemos más allá de todos o de todas las luchas que tengamos en nuestra vida cristiana. Más allá de las incertidumbres, más ahora de las incertidumbres que tengamos, de no saber qué va a pasar en el mundo, de no saber qué va a pasar después de esto. Pablo les está diciendo, no importa, ustedes tienen una esperanza y una victoria asegurada, gracias a que creyeron en el poder de Jesús. Esa relación veo yo en este pasaje, y esa relación veo yo a la hora de participar de la Santa Cena. Yo no sé si alguna vez vos pensaste en esto, vos pensaste en la esperanza, pero podemos ver en Pablo que él tenía esta esperanza muy por arriba, como en primer lugar, digamos. En Primera Tesalonicenses se me viene a la mente, Pablo les está explicando con un poquito más de detalles acerca de esta transformación que vamos a tener los cristianos. ¿Y saben qué les dice cuando termina el capítulo 3? Él anima a estos cristianos a que hablen de esta esperanza y así se van a animar unos a otros. Y qué lindo sería que entre nosotros, entre cristianos, cuando nos encontremos, podamos hablar de esta esperanza, para animarnos, para poder realmente, en medio de las luchas, poder saber que no lo hacemos en vano. Yo no sé cómo está tu vida hoy, no sé tu relación personal con Dios, pero me gustaría que en esta semana, la semana que viene, o en esta semana que entra, me gustaría que pienses en esto. No sé tus luchas, yo no sé tus problemas, no sé lo que pasa en tu vida, pero sí sé que la única forma de poder seguir adelante es poniendo nuestros ojos en Cristo
y en esa gran esperanza que tenemos, en esa gran esperanza que Él nos regaló, en ese gran secreto, como dice Pablo, en ese gran misterio. Qué lindo que es poder pensar en esto. Y para terminar, el versículo 58, fíjense que Pablo era un buen maestro. Pablo, cuando les escribía, no solo los dejaba con esto, con la enseñanza, no solo los dejaba con el círculo cerrado, sino que también él les daba actividades prácticas para que ellos hagan. Fíjense el versículo 58 lo que dice. Así que, después de escuchar todo esto, Pablo dice, así que no se queden de brazos cruzados. Ahora tienen que hacer algo, dice Pablo. Hermanos míos amados, dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estad firmes y constantes. Entendiendo esta enseñanza, sabiendo lo que Jesús tiene para mí este domingo a la mañana, pensemos que todo lo que hacemos, en primer lugar, no es en vano, pero también debemos hacerlo con firmeza y constancia. Así como Pablo enseñaba con esta gran firmeza, con esta gran seguridad, acá Pablo les exhorta a los corintios que ellos también sigan firmes, sigan constantes. Y quizá en este tiempo, en este momento en donde estamos más encerrados o más aislados, no nos podemos encontrar con nuestros hermanos o extrañamos ir a la iglesia y juntarnos y abrazarnos, quizás se nos pone un poco más difícil estar firmes y constantes, pero tenemos que entender que esto es una exhortación de Dios a nosotros. No solamente de Pablo a los corintios, sino también de Dios a nosotros. Pensemos en esta gran esperanza y eso que haga que nuestra firmeza y constancia sea más fuerte en nuestra vida cristiana. Y pensaba en toda esta incertidumbre que tenemos y por ahí muchas veces se nos resulta muy difícil estar y pensar en esta esperanza o pensar que somos cristianos victoriosos. Pero hay un versículo que me llama mucho la atención y me gustaría que si quieren me acompañen. Está en Romanos, capítulo 1, versículo 16, un versículo súper conocido. Pablo, rápidamente lo digo, Pablo les explica a los romanos por qué él no se avergonzaba del evangelio, por qué él no se avergonzaba de su fe. Y hay una palabra importante ahí que me gustaría que veamos. Que Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y así como Pablo decía eso, esa palabra en el original es como una bomba, dinamita. Es una dinamita, dice Pablo. Y quizá vos estás luchando hoy con esta esperanza, con pensar en esta esperanza, con vivir el día a día en tu trabajo, a la hora de estudiar, a la hora de charlar. Pensás en que no podés pensar en esto todo el tiempo, ¿verdad? Pero acá Pablo está exponiendo y está diciendo que el evangelio para él era como una dinamita. Y pensemos en eso también. O sea, la palabra de Dios, el evangelio, es poder para nuestras vidas. Y busquemos ese poder, busquemos en oración poder buscar ese poder para que haga ese cambio en mi vida. Y poder realmente vivir una vida cristiana, una vida espiritual, una vida celestial. Simplemente quería comentarles eso y espero que haya sido claro y puedan haber entendido de esta gran esperanza que tenemos en Cristo y cómo en nuestra vida cristiana podemos aplicar esta esperanza. Hay una canción que estuvo dando vuelta en mi cabeza, anoche la escuché toda gran parte de la noche mientras preparaba esto, y es una canción que se llama Ciudad de Dios, que habla un poco de esto, de lo que es la ciudad de Dios, de cómo el cristiano anhela llegar ahí. Y también ahora, si puede, Gonza la va a pasar,
si la conocen estaría bueno que la cantemos y si no, escúchenla. Estaría bueno que mientras participamos de la Santa Cena lo hagamos pensando que ese poder que hoy recordamos hace que sea un cristiano victorioso y que tiene esperanza en llegar al cielo. Así que, bueno, espero que sea una palabra desafiante para sus vidas y que Dios les haya hablado. Que el Señor los bendiga y un abrazo. No sé si Gonza puede poner eso. Muchas gracias, Eric. Hermosa tu meditación y vamos a escuchar esa canción mientras participamos de los símbolos. Eric nos llevó a reflexionar y pensar que la Cena del Señor abarca muchas cosas y entre las cosas que abarca es pensar en ese poder maravilloso, en esa dinamita que, como dijo él, es la expresión en el original que Dios tiene para obrar en cada uno de nosotros. Le voy a pedir a Carlitos Suárez si puede orar dando gracias por el pan, Carlitos. Te va a habilitar el micrófono, Gonzalo, y da gracias al Señor por el pan que vamos a compartir juntos. Bueno, buen día, hermanos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este momento, Señor, que vamos a compartir, Señor, este pan, Señor, que significa el cuerpo del Señor, maltratado, Señor. Por aquel día, Señor, que se entregó por nuestros pecados, Señor, para que hoy seamos libres, Señor. Seamos libres de toda atadura, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tenemos este medio donde podemos compartir, Señor, la Santa Cena. A pesar de que estamos divididos, Señor, que todos en cada uno de sus lugares lo hagamos con corazón sincero, Señor, y pensando, Señor, que esto es pasajero, provisorio, Señor, porque un día vamos a estar cara a cara contigo, Señor, y ya no va a haber más que hacer esto, Señor. Pero te damos gracias por ahora y pedimos que bendigas a cada uno, Señor, de nosotros y el pan, Señor, que vamos a compartir. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Hermanos, tomemos del pan cada uno en el lugar que está y damos gracias y hacemos memoria de la muerte del Señor en la cruz. Y ahora vamos a tomar la copa, símbolo de la sangre derramada en la cruz por nosotros. Y le voy a pedir a Edgardo que pueda agradecer al Señor por esta copa y que al tomar de ella podamos hacer memoria de la muerte del Señor en la cruz. Edgardo, por favor. Señor, en este día tan hermoso que tú nos has regalado. Gracias, Señor, porque podemos compartir la Santa Cena, Señor, y recordando esa sangre que tú derramaste, Señor, por amor a nosotros, por el perdón de nuestros pecados, Señor, y como dijo Eri, Señor, en su mensaje, esa esperanza que tú nos das de estar un día junto a ti, Señor, para hacerlo por siempre, Señor. Te pedimos que lo hagamos con un corazón digno hacia ti, Señor,
Señor, al participar, y Señor, y que tú los bendiga durante este día también, Señor. En tu santísimo nombre oramos. Amén. 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 Tomamos, hermanos, de la copa. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. He aquí que en la presencia del Señor mora en medio de los hombres que él salvó. Ellos son su pueblo y en su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad, no existe más un enemigo. Gracias, Señor, por ese lugar, por esa ciudad, la cual estás preparando para nosotros. Te damos gracias por este tiempo precioso que hemos pasado. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Hermanos, antes de concluir con la transmisión, permítanme decir algunas cosas que tengo en el corazón. Primero, a partir de hoy tenemos un abono en este programa, así que podemos tener un encuentro sin la limitación del tiempo como el domingo pasado. Estamos viviendo un tiempo difícil, hermanos, y me preocupan algunas cosas. Nosotros escuchamos en los noticieros que se discute mucho si esta pandemia es real, si esto es un invento, si esto es algo que está manejando nuestras vidas. Podemos escuchar montones de cosas. Lo que me preocupa es que recibo de pastores que están como sumándose a un movimiento de querer quebrantar todas estas ordenanzas que estamos recibiendo, aludiendo que la iglesia está siendo perseguida. Y creo que la iglesia no está siendo perseguida, ni está siendo silenciada. Solo estamos, como todos, en una situación donde se nos afecta la parte social, la parte de comunión, de poder estar juntos. Pero la iglesia, más que nunca, está saliendo a través de las redes, está saliendo a través de distintos medios y nadie nos ha silenciado. Así que, hermanos, tengamos cuidado con lo que escuchamos, con lo que recibimos. Debemos obedecer y respetar a nuestras autoridades. Yo sé que es una lucha, que es algo que nos hace sentir como que estamos siendo
vigilados. Algunos expresan que estamos prisioneros en nuestros propios domicilios. Pero lo cierto es que hay una cuarentena, no vamos a discutir estas cosas que se están diciendo. Nuestro deber como hijos de Dios, como decía Eric, y lo dice Romanos capítulo 13, que debemos someternos, debemos respetar a nuestras autoridades, porque no hay autoridades que no sean impuestas por Dios. Después veremos y podemos cuestionarnos si las autoridades que tenemos a través de los distintos gobiernos son de parte de Dios, cuando vemos tantas desigualdades, tantas situaciones que nos llevan a situaciones, valga la redundancia, no deseadas. Pero tenemos que respetar y obedecer. Y yo les pido a los jóvenes, sobre todo, tener cuidado. Se ha flexibilizado. Ayer nos pudimos juntar, por ejemplo, después del mes de marzo, con Leti, Maxi y los chiquitos, faltaban Gonzalo y Antonella, en familia para almorzar. Pero estas flexibilizaciones tienen condiciones de número, de distancia, y quiero decirles que, por ejemplo, ayer me llegó la información a través del comité de emergencia. En San Genaro hubo 17 detenidos por violar la cuarentena. Fiestas privadas hasta las 3 de la mañana, y están las fotos que puedo enviar si quieren al grupo, pero creo que no hace falta, de personas que la policía se vio en la obligación de detener porque estaban violando esa cuarentena. Y yo sé, quizás para los más jóvenes es difícil esto, pero debemos tenerlo en cuenta. Creo que tenemos un gran desafío por delante, adecuarnos a las nuevas circunstancias. Se habla de una nueva manera de convivir, de una nueva manera de llevar adelante nuestras actividades. No sé cómo será el día que se levante la cuarentena, pero sí sé que tenemos un gran desafío. Y esto que hoy tenemos acá, que podemos reunirnos, no conté, pero hay muchos hogares que están conectados, y en cada cámara hay casi promedio 2 personas por cámara. Así que estamos varios. Y quizás este sea un método que usemos para distintas alternativas. Tenemos que aprovechar. Hermanos, nuestro compromiso es con la iglesia local, y en esto tenemos que tenerlo en claro. Hoy estamos siendo invadidos por invitaciones de pastores de distintas iglesias a sumarnos a sus cultos. Y creo que todo esto también se está utilizando para llevar, como quien dice, arena a sus propios costales. No todo lo que vemos y no todo lo que escuchamos trae bendición. Y no todo lo que vemos y no todo lo que escuchamos está acorde a lo que la iglesia siente, piensa y cree. Entonces, hermanos, tengamos cuidado, porque hay cosas que pueden parecernos hermosas, pueden parecernos lindas. Alguien me decía de un culto que estuvo viendo que le hizo mucha bendición. Cuando le pregunté, me di cuenta que era algo que estaba transmitiendo la Iglesia Universal, que en su esencia no tiene nada que ver con lo que creemos, con lo que pensamos y con lo que sentimos. Y nos pueden mezclar en distintas cosas y pueden hacernos daño. Así que, hermanos, nuestro compromiso primordial es con nuestra iglesia. Estamos agotando y haciendo todo lo posible para que la iglesia esté en funcionamiento. Lo único que nos falta es tener la clase de adultos, que estamos viendo cómo hacerla, en qué horario y de qué manera. Pero después
salvo Manitos, los demás ministerios y preadolescentes, los demás ministerios están funcionando. Hay clases para niños, hay clases para adolescentes, está la clase de jóvenes, hay encuentros caseros que se están realizando a través de esta forma. O sea, la iglesia está en movimiento, la iglesia está activa, y nuestro compromiso como miembros de la iglesia es para con nuestra iglesia en primer lugar. Hermanos, damos gracias al Señor por la provisión a través de la ofrenda. Gracias a cada uno que ha tenido la constancia de hacernos llegar, ya sea vía depósitos, o lo ha traído personalmente a la oficina pastoral o a la casa de Susi y Cachi, y el Señor ha sido fiel y no nos ha faltado, y estamos cubiertos en todo, la iglesia está al día. Pero no olvides que parte del compromiso que tenemos es que nuestra ofrenda también sea para nuestra iglesia, porque de ella recibimos y entre todos somos lo que aportamos para que la iglesia funcione de la mejor manera. Así que si alguno tiene su ofrenda para entregar, puede hacerlo a través de la cuenta bancaria o hacerla llegar a la oficina pastoral o a lo de Susi, como decimos. No estamos pidiendo, estamos agradeciendo al Señor, pero queremos tener la conciencia de este compromiso prioritario como miembros de la iglesia. Y algunos me han hecho alguna consulta en cuanto a este programa que estamos usando, de Zoom. Yo estuve averiguando y Gonzalo estuvo averiguando, y es seguro, no tengamos temor en cuanto a la utilización de este sistema. En los comienzos me decía Gonzalo que pueden haber habido algunas intervenciones ¿cómo se dice?, de hackers, y esto ha sido para reuniones de grandes empresas o reuniones de alto nivel, pero esto se ha corregido y hay seguridad en el sistema. No tengamos temor si sabemos de alguien que no se conecta porque piensa que corre peligro que hackeen su teléfono. Quédense tranquilos. Y hermanos, que realmente podamos seguir en comunión. Yo doy gracias por todos los que no me saludan o me mandan algún mensaje cuando escuchan el devocional de cada mañana. Estamos viendo mañana cómo hacer, si empezar algo con un libro, como hacíamos con Salmos, con Proverbios, pero la idea es que en este tiempo sigamos teniendo ese contacto diario para bendición de cada uno de nosotros. Hermanos, pido a alguien que esté con su micrófono, algún hermano o alguna hermana que pueda despedirnos en oración. Siéntanse en libertad, quien desea hacerlo. Insisto, hermanos o hermanas que deseen hacerlo, oremos para concluir con este tiempo. Agradecido Dios por esta hora, gracias porque hemos podido estar en tu presencia, en comunión, y realmente agradecidos porque tu gracia nos cubre, tu gracia nos sostiene, tu poder nos lleva adelante. Gracias por la victoria, por la esperanza, y gracias porque todo es bajo tu misma mano y tu presencia. Te agradecemos, Dios, cúbrenos, guíanos en semana de victoria, y gracias porque tu iglesia sigue adelante y estamos confiados en ti. Te bendecimos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, damos finalizado este encuentro. Dayana en el televisor estuvo contando. Son 47 conexiones que hemos tenido, y como digo, en la mayoría somos más de 2 personas. Así que damos gracias al Señor por esto y vamos a estar comunicados. Y no olviden hoy,
paso a paso, va a tener su entrega para los niños, y a la tarde adolescentes con Dayana y Ezequiel Gualia, y Olga va a estar con los jóvenes también a la tarde. Dios nos bendiga, damos gloria a su nombre, y el próximo domingo tenemos un nuevo encuentro. Chao a todos, bendiciones, besos. Chao, chao.